En esta línea actualmente, entonces, estos dos últimos trabajos fueron sobre alfabetización inicial, es decir, con niños preescolares, y sobre comprensión lectora con alumnos universitarios. Entonces abarcamos los más chiquitos y los más grandecitos. Voy a iniciar por lo de alfabetización inicial, pero primero quiero comentar un detalle muy interesante. A diferencia de mis colegas, yo pues no tengo tanto problema con los términos que se han derivado de otras perspectivas, pero lo que yo trato es de darle definiciones y mediciones que sí tengan que ver con la psicología conductual. Entonces, por ejemplo, el término alfabetización inicial e inclusive el término fracaso escolar surgen de otras tradiciones y lo debo reconocer. Sin embargo, para mí, uno de los puntos centrales que tiene que hacer un psicólogo conductual es darse a conocer de la misma manera y en los mismos términos que lo hacen otras corrientes. Esto puede ser motivo de un debate como de unas 3 jornadas más o menos como esta, muy probablemente acalorada y muy probablemente sin muchos cambios en lo que cada cual me refiero a cada grupo o cada subgrupo dentro de aprendizaje humano realiza. Pero lo que sí nos queda claro es que independientemente de nuestras diferencias también tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo que nos define como proyecto de aprendizaje humano. Bueno, pues ya no me voy a seguir con esto. Entonces, alfabetización inicial es definida como poner importancia en todos aquellos aspectos que ocurren durante la enseñanza preescolar o durante los años preescolares, para ser más precisos, y que van a favorecer el desarrollo posterior de la alfabetización, tal como la conocemos todos, que es la lectoescritura principalmente. Alfabetización inicial, que originalmente se llamó alfabetización emergente, pero ahí sí está muy exagerado. Entonces lo retomamos como alfabetización inicial. Se refiere exclusivamente o ampliamente, más bien, a una serie de conductas que los niños desarrollan dentro de interacciones en el hogar y en otras partes de su comunidad, incluyendo la iglesia, el parque y el jardín de niños, por supuesto, que van a hacer posible el desarrollo de la lectoescritura y cuyas fallas pueden hacer, si no imposibles, si muy difíciles, los aprendizajes que tienen que ver con la lectoescritura y otras materias escolares. Entonces, este primer proyecto que voy a exponer se basa en diversas investigaciones en el campo que han aportado evidencia acerca de la efectividad de llevar a cabo programas de intervención para promover en los profesores preescolares el uso de prácticas alfabetizadoras y que a su vez estas prácticas alfabetizadoras impacten en el desarrollo de habilidades de alfabetización inicial en los niños. ¿Cuáles son las prácticas alfabetizadoras? Pues son aquellas que permiten al niño entrar en contacto con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito de maneras ricas, interactivas, promotoras de su desarrollo psicológico en varios campos, incluyendo lo que se ha denominado conductas preacadémicas, habilidades lógico-matemáticas, encontrar relaciones entre eventos y habilidades lingüísticas muy particulares como pueden ser descripción, narración, manejo gramatical. Este tipo de interacciones son a las que se les denomina
prácticas alfabetizadoras. Y la alfabetización inicial, entonces, corresponde a todas estas conductas. Similarmente, también un montón de estudios en un montón de países han brindado capacitación a padres de familia para promover el desarrollo de prácticas alfabetizadoras que apoyen ese desarrollo lingüístico y conceptual en sus chicos. Tales programas suelen ser necesarios dentro de poblaciones de bajo nivel sociocultural. Una gran cantidad, yo creo que la mayoría de los protocolos de investigación que hemos desarrollado en la línea tienen que ver con niños de bajo nivel sociocultural y afortunadamente hemos podido desarrollar varios programas de intervención para apoyarlos. El que sigue, por favor. Bueno, los hallazgos de estos trabajos han conformado un marco de referencia para programas de intervención. Nosotros les hicimos varios ajustitos, los conductualizamos mucho, utilizamos entonces juego de roles, utilizamos modelamiento, moldeamiento y todos los procedimientos derivados del análisis de la conducta que nos han enriquecido mucho estos programas de intervención. Y nuestra aportación ha sido en dos sentidos. Una es eso, o sea, recurrir a programas conductuales para llevar a cabo esta enseñanza tanto a los padres como a los niños y a los profesores, lo veremos un poquito después. Y por otro lado, también hemos hecho ese trabajo en México que no se hacía. Y también quisimos, la que sigue, por favor, quisimos ubicar dos actividades generales o dos contextos interactivos a los cuales definimos así, porque estos contextos interactivos son aquellos que están conformados por una serie de elementos del ambiente físico, del ambiente social y de la actividad en la cual se involucran un adulto y un niño o un grupo de adultos y un grupo de niños, etcétera y demás, es decir, interacciones sociales. Entonces, hay dos contextos interactivos que favorecen el uso del lenguaje en interacciones sociales y estos son, uno es el juego con títeres, o sea, utilizar títeres para interactuar lingüísticamente a través del juego, y el otro es la lectura compartida de cuentos. Mucho ojo con lo compartido, porque no es lo mismo que un adulto le lea un cuento a un niño a que lleven a cabo lo que se ha denominado lectura compartida, en donde se dan una serie de características. La que sigue, por favor. Aquí se ilustra un poco sobre las dos actividades, ¿sí? Hay por ahí algunos haciéndole de titiriteros. En aquel caso, fíjense cómo allá está la actividad como normalmente ocurre. Es decir, hay personas que actúan, que cuentan una historia, que narran una historia, pero que algunas veces interactúan con los niños público, pero no hay una interacción real entre todos y los muñecos. Y en el caso de abajo, por ejemplo, donde se puede ver que hay una interacción lingüística donde los muñecos son un pretexto, ¿sí? Las otras imágenes corresponden a lo que pudiera denominarse lectura conjunta, que repito, no es lo mismo leerle un cuento a un niño teniendo yo aquí mi libro, ¿sí?, que sentarme junto a él y juntos ir viendo las imágenes y que el niño vaya entendiendo esa relación que hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Que el niño vaya observando que si yo le voy haciendo así con mi dedito conforme voy avanzando
y voy diciendo las palabras que ahí están, puede ser que el niño se motive para después el poder ser capaz de leer esas arañitas negras, ¿verdad? O que dicen cosas. Esa relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es uno de los puntos centrales de este trabajo o de esta actividad, contexto de lectura conjunta. Ok. Se han hecho avances en el campo, por supuesto, desde otros países. Ya comenté un poquito sobre cuáles han sido algunas de nuestras aportaciones. Evidentemente todavía tenemos mucho que perfeccionar y todavía tenemos mucho que trabajar al respecto, y nuestro último objetivo de trabajo fue comparar qué pasa cuando se les da un programa de intervención a las madres de estos niños y se da un programa de intervención a los profesores. ¿En qué caso se obtienen mejores resultados? El que sigue, por favor. Entonces, nuestro objetivo fue realizar una comparación de esos resultados en escuelas de bajo nivel sociocultural, cuando intervenimos con profesoras, cuando intervenimos con mamás. Bueno, en ambos casos el programa se dirigió a desarrollar prácticas alfabetizadoras que los adultos deben utilizar para impulsar habilidades lingüísticas y preacadémicas, conceptuales por supuesto, consideradas de alfabetización inicial, que ya he mencionado, y básicamente en los dos contextos interactivos, lectura conjunta de cuentos y juego con títeres. Entonces, participaron 4 profesoras de tercer grado de preescolar, es decir, 4 grupos, y 20 niños inscritos en el mismo nivel junto con sus madres, pero de otros grupos escolares. Entonces, todos ellos pertenecían a escuelas públicas ubicadas en zonas consideradas de nivel sociocultural bajo, como ya lo comenté, y se conformaron 4 grupos de experimentales, 4 grupos de trabajo de nuestra investigación. Un experimental 1, donde tuvimos intervención con las madres. Grupo experimental 2, donde tuvimos intervención con las profesoras, y grupos controles donde no tuvimos intervención, pero donde íbamos a medir qué pasaba con esas prácticas alfabetizadoras, por un lado, y por otro lado, qué pasaba con las habilidades lingüísticas y conceptuales de los niños. El estudio tuvo un diseño pre-test, post-test, con un seguimiento, una evaluación de seguimiento. Ok, lo que hicimos fue las prácticas alfabetizadoras que se realizaban en los contextos interactivos, como comentamos. Entonces, lo que hicimos fue poner a cada mamá con su niño en una actividad de lectura de cuentos y en una actividad de juego con títeres, y veíamos qué pasaba. Y así con todas las mamás participantes. Y en el caso de las profesoras, se les pedía que hicieran una actividad con los libros, que leyeran con sus alumnos esos libros y que jugaran con sus alumnos con los títeres, ¿no? Después se dio la intervención, que constó de 7 sesiones de intervención, en donde se modelaron, se jugaron juegos de roles, se les enseñó cómo llevar a cabo las 2 actividades, qué características deberían tener tanto los materiales como las interacciones, las instrucciones que debían dar, etcétera. Y después se volvió a medir qué pasaba
con esa interacción madre-hijo o profesor-alumnos. Y en el caso de los niños, también en pre, en post y en seguimiento se evaluaron habilidades lingüísticas. Los resultados mostraron que las madres, el grupo de madres comparado con su grupo control, donde también se vio qué pasaba con las interacciones madre-hijo, que en este grupo experimental el entrenamiento tuvo un impacto en varias prácticas alfabetizadoras, sobre todo en el contexto interactivo de lectura conjunta. En el contexto de juego con títeres tuvimos un poquito de problemas porque es más complicado, porque no hay un script. Entonces, ellas tenían que idear qué querían describir, qué querían que los niños aprendieran a describir y a narrar, ¿no? Qué tipo de vocabulario usar. Es decir, estaban muy al azar la elección de las interacciones. A lo mejor debimos dar una guía, como el libro de cuentos te proporciona una guía de lo que tienes que hacer o decir. Y en el caso de las profesoras se observó menor el efecto porque ellas ya tenían, digamos que algunas de estas habilidades. Sin embargo, en los dos casos hubo un efecto positivo del programa de intervención, y en el caso de los niños siempre se observaron, sí se observaron diferencias entre los niños que participaron en la intervención, o sea, ellos no, sino sus padres, sus mamás y profesoras, en relación con uno de los grupos controles. Con el otro no hubo grandes diferencias. A pesar de estos avances, hubo todavía algunas deficiencias lingüísticas en los niños, aunque consideramos que el programa pudo haber sido corto y pudiéramos manejar algunos otros aspectos para optimizar el resultado. Sí tuvimos efectos positivos, pero hubiéramos querido ser más contundentes, ¿no? La que sigue, por favor, porque eso ya lo comenté. Bueno, consideramos que el programa desarrollado puede servir de guía para otras intervenciones futuras, basándose en sus características, utilizando técnicas conductuales, trabajando con textos interactivos de lectura de cuento y juego con títeres. Repito, tenemos que hacerle ajustes a la segunda actividad para hacerla un poco más sistemática. Y las características de las estrategias a desarrollar en los participantes a través de procedimientos y conductas observables y objetivas, porque también hicimos toda una taxonomía conductual para poder analizar las interacciones diádicas. Bueno, el segundo tema de trabajo fue sobre comprensión lectora con alumnos universitarios, y en este proyecto se parte de que la comprensión se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles. Uno de estos días vamos a hacer un análisis de la relación que hay entre estos niveles, que tienen mucho que ver con los que se manejan dentro de la OCDE y los niveles funcionales de Ribes y López. A lo mejor tienen mucha relación, simplemente hay formas terminológicas y definitorias ahí complicadas. Nosotros decidimos utilizar estos niveles por las mismas razones por las cuales hemos utilizado los otros términos a los que ya hice alusión.
y es que al ser o estar relacionados estos niveles con las pruebas de evaluación que se hacen en la OCDE, han sido sumamente difundidos y mucha gente, muchos investigadores en el campo educativo se manejan con estas formas, con estos niveles, y es más fácil establecer relaciones con otros profesionales. El nivel literal, que fue definido en función de dos procesos fundamentales que son reconocer y recordar. Es decir, preguntas literales como se utilizan en la mayoría de las pruebas de comprensión lectora, tradicionales, por supuesto. El segundo es de reorganización de la información, que es cuando el lector ordena las ideas mediante la clasificación y la síntesis. El último nivel se relaciona con lo que se ha denominado apreciación lectora y que se refiere al impacto ya sea psicológico, conceptual, estético, que tiene el texto en el lector. Con estas bases, la presente investigación tuvo como objetivo describir y comparar los niveles de comprensión lectora de un texto académico en estudiantes de psicología de una universidad pública. Además, relacionar dichos niveles de comprensión con el uso de estrategias y la motivación hacia la lectura, así como con diversas variables sociodemográficas y académicas de los alumnos. Fue un objetivo sotototote. Gracias. Entonces, se realizaron dos estudios. En el primer estudio, el objetivo fue diseñar, aplicar y obtener propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de dos instrumentos. El primer instrumento fue dirigido a evaluar los 5 niveles de comprensión lectora a los cuales se ha hecho referencia. Y para ello se obtuvo un texto académico. Como eran estudiantes de psicología, entonces se utilizó un texto de biología que hablaba sobre la evolución de las especies, considerando que así podíamos de alguna manera homogeneizar las condiciones de los estudiantes. Y les voy a decir por qué, porque trabajamos con alumnos del primer semestre, del tercer semestre, del quinto semestre y del séptimo semestre. Entonces, si lo hacíamos sobre un tema de psicología, muy probablemente, aunque quién sabe, los alumnos de séptimo iban a dominar mejor el material que los de los primeros semestres, ¿no? Entonces, por eso decidimos usar un texto de biología y desarrollar una serie de preguntas que midieran cada uno de los niveles a los cuales hicimos referencia. El segundo instrumento estuvo dirigido a evaluar el uso de lo que se ha denominado estrategias metacognitivas y motivación hacia la lectura. Para evaluar estrategias metacognitivas, simple y sencillamente se le hicieron preguntas a los alumnos acerca del tipo de estrategias que utilizaba a través de un cuestionario donde se le preguntaba qué tan frecuentemente utilizaba, por ejemplo, el subrayado para leer sus textos académicos, qué tan frecuentemente tomaba notas para favorecer la comprensión de sus textos académicos, qué tan frecuentemente realizaba resúmenes de lo que había leído, qué tan frecuentemente consultaba en un diccionario los términos que no comprendía, qué tan frecuentemente recurría a otras fuentes informativas para la comprensión de un texto que le resultara difícil, ya fuese una fuente escrita o acudir a algún profesor a hacerle preguntas y dudas y todo eso.
También se les preguntó, se les hizo una serie de preguntas acerca de qué tipo de textos lee, cuántas veces, cuántos libros lee, tanto académicos como de literatura general o de otros temas, qué temas les gusta leer o no les gusta leer. Bueno, hicimos casi la encuesta nacional de lectura, pero en chiquito. Y a eso le llamamos estrategias metacognitivas y motivación hacia la lectura. El siguiente, por favor. Ok, entonces se llevó a cabo el proceso de validación del instrumento de comprensión lectora y del inventario de estrategias metacognitivas. Ambos fueron validados. El primero fue solamente validado a través de un procedimiento de validación por jueces para medir consistencia interna, y el segundo fue validado y confiabilizado. Ambos instrumentos se aplicaron para seguir este proceso en una población universitaria mexicana, y entonces procedimos ya con los instrumentos validados y todo esto a la realización del estudio 2. El estudio 2 consistió en la aplicación de los instrumentos mencionados y para poder describir, comparar y relacionar los niveles de comprensión lectora del texto académico, las estrategias, la motivación, el tiempo invertido en la lectura de textos académicos, así como algunas variables sociodemográficas y académicas como promedio, haber reprobado o no, si estaban becados o no. Participaron 570 alumnos de 19 grupos de 2 turnos, matutino y vespertino, inscritos en los 4 semestres escolares. Por supuesto, la cantidad de estudiantes por semestre tenía que ser proporcional. Y se realizaron entonces comparaciones considerando prácticamente todas las variables que estudiamos: nivel educativo, haber estudiado, estar estudiando con beca, haber presentado un examen extraordinario previo o no, sexo de los participantes, el semestre académico que cursan, etcétera y demás. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? En general no hubo grandes diferencias en los niveles de comprensión lectora entre los diferentes semestres. Entonces se le pica el de medio. Ok. Bueno, este es el total del instrumento, que incluye los 5 niveles de comprensión. Y si ustedes observan, estos son los de primer semestre, tercero, quinto, séptimo. En el total del instrumento no hay 5 minutos, válgame Dios. Bueno, y en general las diferencias fueron realmente mínimas. Tanto en el nivel, los niveles que más aparecieron fueron apreciación y el literal, que pudiéramos suponer que es así como que el más fácil, y pues son preguntas cuya respuesta está, pero bueno, pues era sobre la teoría de la evolución y todo eso, ya no tenían el texto presente, era también un poco recordar, por eso están tan bajos. O sea, esto no quiere decir que los alumnos de psicología no entiendan lo que leen, lo que quiere decir es que pueden tener algunos problemas para comprender un texto de biología, hay que tomarlo todo en su debida dimensión. Sin embargo, pues son datos que pudieran observarse en
en un sentido crítico, ¿no? Eso no nos preocupó tanto, realmente. Lo que nos preocupó mucho, fue esto. Este es el tiempo dedicado a la lectura de textos académicos por parte de los alumnos, que ellos lo dijeron, nosotros no. ¿Sí? Estas son horas por semana. Y entonces aquí hay, es que no alcanzo a ver. De una a 5, ahí está, ese es el porcentaje de alumnos que dedican de 1 a 5 horas para la lectura de sus textos académicos. Y de 6 a 10, y esos fueron los más altos. Esto sí nos preocupó. Y estas fueron las estrategias que ellos reportaron llevar a cabo. Como ustedes ven, no hay muchas diferencias. Estas 3 son estrategias y estas 2 son motivación. Y este es el total. El factor 1 se refiere a estrategias como subrayar y tomar notas o anotaciones en sus textos. Que es el factor 2, tuvo que ver con hacer resúmenes. Que es el factor 3, tuvo que ver con buscar otras fuentes informativas para cosas que uno no comprende, como puede ser recurrir a profesores con dudas o recurrir a diccionarios o a otros textos. Y por último, esta es lo que ellos reportaron que entra dentro del campo de motivación hacia la lectura de textos académicos, y esto se puede considerar como motivación hacia la lectura de textos generales. ¿Sí? Y tan.